En el libro de Hechos, y precisamente hablando de bautismos, vamos a hablar acerca de una historia. Déjenme platicarles acerca de una historia que se encuentra en este libro de Hechos referente al bautismo. Es hermoso ver hermanos jovencitos, jovencitas como hoy, que siguen obedeciendo al Señor a través del bautismo después de casi 2000 años. Es una bendición poder tener este acto tan simbólico para la iglesia cristiana, que a muchos cristianos les costó la vida, a muchos cristianos les costó sus familias. Gracias a Dios, ahorita estamos en un tiempo de libertad, en un tiempo de paz, y podemos hacerlo con paz, con tranquilidad, en un ambiente de fiesta. Pero recordemos que a mucha gente este acto, hermanos, les significó persecución, les significó inclusive la misma muerte hace miles de años, y todavía ahora en ciertos lugares del mundo es un riesgo que una persona pueda o que una persona quiera bautizarse, obedecer al Señor a través del bautismo. En muchos lugares lo tienen que hacer totalmente escondidas, en las casas, en las bañeras de las casas, rapidito, sin que se haga mucho ruido. No pueden hacer una fiesta como nosotros, porque sigue siendo motivo de persecución en muchos países del mundo. Pero esta historia, hermanos, esta historia que encontramos en el libro de los Hechos, nos da algo de enseñanza acerca de lo que los apóstoles estaban hablando acerca del bautismo y lo que significó para ellos el bautismo y cómo se fue desarrollando. Vayan conmigo a Hechos capítulo 8, a partir del versículo 26. Déjenme leerles la historia y ahorita la platicamos. Dice Hechos 8:26, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Habla de sí mismo o habla de algún otro que habría de venir? Déjenme seguir aquí porque esto se me apagó. Ahí está. Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Esta historia, hermanos, que registra el libro de los Hechos, es una historia que nos habla a nosotros acerca de la importancia de este acto del bautismo, pero más que el mero acto del bautismo, de bajar a las aguas, significa lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Si leen con calma este capítulo 8 de Hechos, inicia hablando acerca de la persecución tan fuerte que había todavía para la iglesia que estaban haciendo. De hecho, el capítulo empieza
hablando de cuando mataron a Esteban a pedradas, y el joven Saulo de Tarso estaba consintiendo en su muerte, y le trajeron las ropas de Esteban a los pies de Saulo. Saulo era el más feroz perseguidor de la iglesia. Después se convirtió en el apóstol Pablo, que escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento. Pero antes de ser el apóstol Pablo, él era el perseguidor de la iglesia. Él era el que se encargaba de aterrorizar a toda la iglesia. Aún así, la iglesia crecía, la iglesia predicaba, la iglesia se iba expandiendo. Y cuando empezaba la persecución, todos los cristianos eran regados por todos lados, salían huyendo. Y a donde salían, ellos iban predicando el evangelio. Así es que era un tiempo difícil para ellos. Se bautizaban los recién convertidos, oraban por los enfermos, eran tiempos de gozo, era tiempo en que el Espíritu Santo estaba impulsando a la iglesia a dar testimonio de su fe en Cristo Jesús. Ahora, más de 2000 años después, esta historia se sigue repitiendo. Hoy tenemos este ejemplo tan hermoso que hemos tenido de hoy, de estos hermanos que han bajado a las aguas del bautismo dando testimonio público de su fe. Al igual que este hombre etíope lo hizo hace más de 2000 años. Estos hermanos que hoy se bautizaron indagaron acerca de la palabra de Dios. Se les invitó a tomar el curso de discipulado de la iglesia y ellos decidieron venir para que los hermanos Leija los entrenaran, los capacitaran y les enseñaran más acerca de la palabra de Dios. Y tomaron la decisión de bautizarse después de haber confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Esto ha sucedido en los últimos 2000 años. Quizás las circunstancias ahora son diferentes. Ahora tenemos un bautisterio especial de fibra de vidrio, ¿verdad? Para celebrar este acto especial en medio de un ambiente tranquilo, bonito, cálido. Está calientita la cosa, el agüita estaba tibiecita. Espero que sí, ¿verdad, Eden? Sí, estaba tibiecita el agua. Diferente, ¿verdad? En aquel entonces era en el río, en un charco, en una lagunita, donde hubiera agua, se podía hacer bautismos. Y se puede hacer en cualquier lado los bautismos. Un hermano hace muchos años me rogaba, estábamos en un congreso de alabanza, y me rogaba que lo bautizara en la tina del baño ahí del hotel. Y le dije, pégate, hombre, tantito, no pasa nada. Llegando a la iglesia hacemos la celebración del bautismo. Estaba tan comprometido con el Señor que quería que lo bautizara ahí en la tina del baño del hotel. El Espíritu Santo, hermanos, no ha disminuido su poder. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo sigue siendo el mismo y Él nos sigue convenciendo a todos nosotros de la necesidad de obedecerle. Vamos a ver 3 detalles en esta historia de Felipe y este hombre etíope. Encontramos esta historia de Felipe, ¿verdad? Los cristianos fueron esparcidos, muchos tuvieron que oír, el evangelio se propagó por muchas regiones. Y entonces encontramos esta historia de Felipe el evangelista. Este no es Felipe el apóstol, ¿ok? Porque muchos a veces se confunden. Este Felipe era un evangelista. Este Felipe es el que fue nombrado en Hechos capítulo 6 junto con los otros diáconos, los primeros 7 diáconos, servidores de la iglesia que fueron nombrados para distribuir los alimentos que se recibían. Es este Felipe. No es Felipe el que le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, Felipe, tantas veces os he mostrado al Padre y todavía me dices, tantas veces me has visto y todavía me dices, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ese es el apóstol Felipe. Pero este Felipe es el diácono, es un servidor de la iglesia. Es un hombre que fue lleno del Espíritu Santo dentro de la iglesia cuando se le impusieron las manos para servir, sirviendo mesas. No lo ungieron como pastor, no lo ungieron como evangelista, lo ungieron como servidor de mesas, como mesero. Él tenía que repartir la comida a la gente que iba llegando porque todos estaban juntos y él era uno de los meseros, pero era lleno del Espíritu Santo. Así es que Felipe, lleno del Espíritu Santo, cuando vino la persecución, él salió y se fue al norte, a la ciudad de Samaria, aproximadamente 90 millas de Jerusalén hacia el norte, a la ciudad de Samaria, en el actual país de Siria. Ahí se fue Felipe y Felipe predicaba y Felipe estaba contento y Felipe estaba haciendo la obra que el Señor le había dado. Y aquí les doy el primer detalle que tiene que ver en esta historia. Cuando hablamos de Cristo, hermanos, producimos gozo.
Cuando nosotros compartimos del Señor, producimos gozo. No solamente nosotros, sino también en toda la gente que nos escucha. Dice el versículo 6 de Hechos capítulo 8. Y la gente, dice, Felipe fue a la ciudad de Samaria y ahí empezó a predicar. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había que, ¿en dónde? En aquella ciudad, en Samaria. Había gran gozo en toda la ciudad. Había mucha gente que estaba escuchando lo que Felipe decía. Había mucha gente que se arremolinaba para escuchar el evangelio de Jesucristo. Y Felipe les compartía, Felipe les decía que Jesucristo había venido, que había nacido, que había sido crucificado y que había resucitado de entre los muertos. Y los que creían iban siendo bautizados por Felipe allá en ese lugar, y había mucho gozo en la ciudad. Hermanos, si algo necesita nuestra comunidad, nuestra ciudad en este tiempo, como en el tiempo de Felipe en Samaria, es gozo. Nuestra comunidad necesita gozo. Vivimos en un mundo muy estresante. La gente vive atemorizada por muchas causas. Por la política, por los asuntos de migración, por asuntos legales, por problemas familiares. La gente está buscando gozo. El problema es que la gente está buscando ese gozo en el lugar equivocado. Están buscando el gozo en medio de los bailes, en medio de la fornicación, en medio de los adulterios, en medio de la embriaguez, en medio de las redes sociales. La gente está buscando gozo por todos lados. Pero solamente el verdadero gozo lo van a poder encontrar cuando escuchen el evangelio de Jesucristo. Es la única vez. Cuando escuchas que Jesús te ama, que puede restaurar tu vida, que puede restaurar tu familia, saber que Jesús te puede sanar, que te puede liberar ahora como en el tiempo también de Felipe. Y la ciudad de Samaria tan atacada por el racismo de la gente religiosa. Nos quejamos de racismo. No, hombre, los samaritanos les iba peor. A ellos no nomás les decían una grosería y les decían que hablaran otro idioma. A ellos los mataban. Ellos estaban preocupados porque vivían una situación difícil política, social, los samaritanos. Allá arriba, ¿se acuerdan en el tiempo de Jesús? Muchas veces vinieron los samaritanos y los judíos los rechazaban. Y Jesús abre la puerta y les habla acerca de la parábola o la historia más bien del buen samaritano. Samaritano, ¿de dónde era el hombre? De Samaria. De los despreciados, de los que la comunidad judía no quería. Y fue el único que se detuvo para prestarle ayuda a aquel hombre que estaba herido. Jesús abre la puerta a los samaritanos cuando se sienta en el pozo de Jacob y habla con una mujer samaritana. Y la gente alrededor se espantaba. ¿Cómo está hablando con una mujer? Y pa' colmo es samaritana. Los samaritanos eran despreciados. Eran excluidos. Y aquí está Felipe, 90 millas caminando hasta Samaria para predicarles el evangelio de Jesucristo a la gente que necesitaba gozo en su corazón. ¿De aquí a dónde son 90 millas? Vamos a Chicago, ¿verdad? De aquí al Midway. Vas a tomar tu avión, ándale papá, vete caminando para que llegues al aeropuerto. ¿Cuánto se puede hacer uno caminando de aquí a Chicago? Y el camino está parejito, llegar a la carretera. 90 millas. Felipe escuchó que había necesidad de gozo, hermanos, en la ciudad de Samaria. Y Felipe agarró lo que tenía y agarró el camino y se fue 90 millas al norte caminando hacia la ciudad de Samaria. Y cuando llega empieza a predicar y la gente recibe con gozo el evangelio de Jesucristo, porque esa gente, si algo necesitaba, hermanos, era sentir gozo en su corazón. Nuestra comunidad necesita sentir gozo.
Y yo sé que ahorita todos ustedes pueden pensar en alguien que conocen, cada uno de ustedes, que en este momento necesita sentir gozo en su corazón. Gente que está buscando ese gozo en los lugares menos indicados. Jovencitos y jovencitas, bendito sea Dios por los que bajaron hoy a las aguas. Pero jovencitos y jovencitas en este momento, tratando de buscar un poquito de gozo a través de las redes sociales, exhibiéndose, bailando semidesnudas, para ver si alguien a través de tantos likes y demás les manda cositas para que ellas puedan sentirse un poco alegres, porque su vida está vacía, porque su vida no tiene ningún significado, y solamente exhibiéndose es como creen que pueden tener un poquito de gozo. No se dan cuenta que están haciendo el boquete mucho más grande. El pozo se está haciendo mucho más grande. Y muchas de esas señoritas, de esos jovencitos, hermanos, están terminando en suicidio en este tiempo. Porque al ver que la gente no responde como ellos quieren, para llenar ese vacío existencial que tienen, mejor terminan cortando sus vidas. Hay necesidad, hay una gran demanda de gozo, pero del gozo auténtico, hermanos, del gozo que puede producir solamente escuchar el evangelio de Jesucristo. Cuando esta gente escuchaba que Jesús había venido a morir por ellos en la cruz, que había resucitado para darles vida eterna, no solamente había gozo, dice la Escritura, había gran gozo, mucha alegría, estaban contentos. Seguramente hoy muchos recordaron el momento cuando les tocó bautizarse. ¿Se acordaron? ¡Qué emoción! A mí fue en 1977, tenía yo 15 años, como dice la canción, 15 años tenía Martina. Cuando me tocó que me bautizara el hermano Aurelio Mandujano, vino desde Mérida, Yucatán, vino para Puebla, porque no teníamos pastor en la iglesia. Y los diáconos invitaron al hermano Aurelio Mandujano y él vino desde Mérida viajando en autobús para bautizar a un grupo de hermanos que estábamos ahí listos para bautizarnos. Todos recordamos ese momento, hermanos. Había gozo. Fue un momento de gozo, de grande gozo. Por cierto, el himno que cantamos, Benchi, cuando yo me bauticé, se llama también Día Feliz, pero es otro. No sé si te lo sabes, después lo checamos. Pero también se llamaba Día Feliz el día que me bauticé. Amados, la gente de nuestras ciudades necesitan sentir ese gran gozo. Nosotros, al igual que el evangelista Felipe, tenemos al Espíritu Santo para producir ese mismo gozo. ¿Cuántos lo creen? Felipe predicaba y bautizaba. Y entonces en Jerusalén se enteraron. La iglesia de Jerusalén. Dijeron, oigan, algo está pasando ahí en Samaria. Algo está pasando con aquel diácono que estaba aquí sirviendo mesas, se nos desapareció. Y de pronto vimos que allí en Samaria están pasando cosas hermosas. Y entonces Pedro y Juan en persona van ellos viajando y se van también a encontrar con Felipe allá en Samaria. Y cuando llegan Pedro y Juan, confirman a los hermanos. Y les imponen las manos y reciben el Espíritu Santo. Y hermanos, hay gran fiesta en la ciudad de Samaria. Y en medio de la fiesta, dice el versículo 28, de pronto un ángel del Señor le habla a Felipe y le dice, levántate, vete al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y le da una referencia para que sepa dónde va a ir. Ese camino es desierto. No le dijo más el ángel. No le susurró más el ángel. El segundo detalle que quiero que veas en esta historia es que la predicación del evangelio, hermanos, muchas veces es muy solitaria. No siempre es con una congregación. No siempre es delante de una audiencia. No siempre es delante de un auditorio. No siempre es delante de un grupo grande de gente. La predicación muchas veces es solitaria. De hecho, la mayoría de las veces. Se acabó la fiesta en Samaria. La cosa se estaba poniendo muy emocionante. Había predicación, había milagros, sanidades.
Mucha gente estaba siendo bautizada por Felipe y llegaron dos de los principales jefes, nada menos y nada más que el gran apóstol Pedro y el gran apóstol Juan. Llegaron a donde estaba este evangelista. ¡Wow! Lo recibieron. Pedro, Juan, qué emoción que ustedes vinieron también para acá. Y Pedro y Juan se suman con Felipe a predicar el evangelio. ¿Se imaginan la fiesta que había ahí? La emoción que había ahí. ¿Cómo estaba Felipe? ¿Cómo se sentía Felipe? Viendo gente bautizándose, viendo gente entregándose a Cristo, y para acabarla le llegan el mismísimo Pedro y el mismísimo Juan a apoyarlo para seguir predicando, y ellos imponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo. Hermanos, eso era una fiesta. Me imagino que pasaron noches alrededor de fogatas. Y Felipe ahí, extasiado, escuchando las anécdotas de Pedro, de Juan, las historias de cuando caminaron con Jesús. Y a lo mejor ahí Pedro decía: oye Juan, ¿te acuerdas cuando fuimos a pescar, mano? Oye, sí. Y Felipe: yo me sé esa historia. A ver, cuéntenla. Sí, pues resulta que una vez estábamos a la orilla del lago de Genesaret y estábamos ahí echando las redes, pero no sacábamos nada. Y de pronto llegó Jesús. Y estaban platicando historias. Felipe estaba contento, estaba feliz. Pero para Felipe se le acabó la fiesta. Había caminado 90 millas al norte para llegar a Samaria. Tenía muchas ganas de predicar el evangelio ahí. Pero ahora la orden es: levántate y vete ahora para el sur. Regrésate las 90 millas a Jerusalén, y después de Jerusalén agarras para el sur el camino a la franja de Gaza, donde se están matando palestinos e israelíes hoy. Agarras ese caminito. Una cosa tienes que saber, Felipe: no hay nada. Está desierto. No vas a una ciudad. No vas a donde hay multitudes. Vas a ir solo a ese lugar desierto. Yo no sé qué hubiera hecho yo si hubiera sido Felipe. Aguántame, Señor, luego voy, ¿no? Porque acá la cosa está bien suave. Cada noche nos invitan a comer pescaditos zarandeados, Señor. Está bonita la fiesta. Pero Felipe obedeció. Porque la predicación del evangelio, hermanos, no siempre es con gente. Muchas veces es solitario. 90 millas de regreso a Jerusalén, y de allá hacia el sur, hacia la región de Gaza, por un camino desierto, un camino peligroso, un camino aislado. Había asaltantes en esos caminos constantemente. Había muchos peligros, había animales, por supuesto. Ya no iba a haber más multitudes escuchando a Felipe. Es más, no sabe ni siquiera Felipe a qué cosa va. No le dieron más instrucciones, solamente levántate y vete rumbo a Gaza. Felipe obedeció. Versículo 27, entonces él se levantó y fue. Por supuesto, para esto pasaron muchos días, porque los 90 millas para Jerusalén pasaron días, y de Jerusalén para Gaza pasaron otros días que iba Felipe caminando. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Este hombre, hermanos, era un hombre importante. Era un hombre importante. En muchas imágenes, sobre todo, yo me acuerdo de niño cuando en la escuela dominical nos contaban esta historia, ponían al eunuco como un hombrecito afroamericano, ¿verdad? Con un taparrabitos, y ese era el eunuquito que nos presentaban. Y yo por lo menos crecí creyendo: ay, pobrecito cuate, estaba muy amoladito. Pero no, leyendo la escritura, estudiando un poquito de historia, este era uno de los principales funcionarios del país llamado Etiopía hasta el día de hoy. Era el secretario del tesoro. Era el que estaba sobre todo el tesoro de la reina Candace. Era un funcionario de primer nivel de un país extranjero muy poderoso en el continente africano. Era un hombre importante.
No era un afroamericanito con un taparrabos. Era un hombre importantísimo, vestido de lujo, en un carruaje de lujo, en una limusina de aquel entonces. Era un hombre muy importante. Este hombre, hermanos, había venido de Etiopía 1500 millas del sur a Jerusalén. 1500 millas en carruaje. ¿A qué vino? Vino a adorar a Dios. Vino a escuchar la profecía. Vino a ver de ese Dios que se hablaba en todos lados. Etiopía tenía sus dioses. Etiopía tenía sus baales y tenía todos sus dioses a los que le rendían culto. Pero él escuchó de un Dios, del Dios de Israel, del Dios que había hecho milagros, del Dios que había derramado su bendición sobre una nación y que había sido el terror de muchas naciones alrededor. Y este hombre creía en ese Dios. Y ese hombre se embarcó 1500 millas para venir a la ciudad de Jerusalén a adorar a este Dios. Seguramente cuando estuvo ahí en Jerusalén, escuchó el barullo de lo que estaba pasando con la iglesia que estaban haciendo. Había revueltas, había grupos, había persecución. Y seguramente él escuchó eso, pero no prestó quizás mucha atención. Porque él se dirigió como funcionario que era, tenía que ser recibido por las autoridades de Jerusalén. Seguramente el sumo sacerdote de la sinagoga fue el que lo recibió personalmente y le dio un lugar de privilegio en la sinagoga para que escuchara y fuera parte de la celebración. No hacía mucho había pasado Pentecostés, probablemente había venido a la fiesta de Pentecostés. Y este hombre tenía mucho dinero, porque dice la escritura que el hombre iba leyendo un rollo del profeta Isaías. Espérame, un etíope tenía en su poder un rollo del profeta Isaías. ¿Sabes lo que eso significa? Este hombre tenía una influencia muy poderosa, porque los rollos de la palabra de Dios eran celosamente guardados, cada copia dentro de las sinagogas. Y no había manera de que alguien tuviera una copia de los rollos y sobre todo del profeta Isaías. ¿Cuántos tienen ahí su rollo del profeta Isaías? ¿Se dan cuenta de la bendición que tenemos? ¿Se dan cuenta, hermanos? Este hombre importante algo hizo, pero él iba en su carro y llevaba un rollo del profeta Isaías. Iba leyendo Isaías capítulo 53. Felipe va caminando por ese camino desierto. No sabe dónde va. Él solamente va caminando y de pronto escucha ruido de caballos atrás de él. Y se acerca un carruaje. Y Felipe voltea y ve un carruaje que lo va a rebasar. Y de pronto, dice el versículo 29, el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Este mismo impulso, hermanos, del Espíritu Santo, todos los que somos cristianos lo hemos sentido no una, sino cientos de veces. Pero la mayoría de las veces preferimos ignorarlo. Estás en el trabajo y un compañero te cuenta su problema y viene el impulso del Espíritu Santo: acércate y júntate a ese carro. Y nosotros decidimos mejor dejar que la oportunidad se vaya. En la tienda, en la escuela, mientras esperamos al médico, donde quiera que vamos todos los días, viene el impulso del Espíritu Santo: acércate y júntate a esa persona. Pero es que yo no sé lo que es predicar. Y es que, ¿qué tal si me empieza a hacer preguntas? ¿Qué le voy a decir? Es que vas a ver que soy cristiano y ya no voy a poder portarme mal delante de esa persona. Mejor le pido a Dios que le mande a alguien y que alguien lo lleve a la iglesia y que el pastor se haga cargo de él. No había, hermanos,
Alguien más. Cientos de veces los cristianos hemos desobedecido la voz del Espíritu Santo que nos dice: acércate a esa persona porque tiene preguntas. Acércate a esa persona porque tiene necesidades, porque hay tristeza en su corazón, porque necesita que le compartas el gran gozo que hay en ti. Pero si el cristiano anda arrastrando la cobija, ¿qué gozo va a compartir? ¿Cuántas veces hemos sentido ese impulso? Y todos ustedes lo saben. Todos ustedes lo han sentido, igual yo. Todos lo hemos sentido. Estás en un lugar y el Espíritu Santo te dice: acércate a esa persona. ¿Quién sabe a quién le habló el Señor? A mí no. Y mejor me voy. Dale una palabra a esa persona. Ves a alguien que está a lo mejor ahí triste, que está acongojado, y lo ves y el Señor te dice: acércate a esa persona. Y lo ves y como que sí, como que no, y muchas veces mejor no. ¿Cuánta gente le hemos dejado de compartir, hermanos? ¿Se imaginan si Felipe hubiera dicho no? Uy, no, sabe que es una persona muy importante. Esa persona tiene dinero, de seguro trae guardias también, ¿no? Si me acerco, me vayan a meter un flechazo. Y 36, versículo 36. Dice: yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué hizo Felipe? Le bautizó. No había cientos de personas alrededor. No había una fiesta tan bonita como la que tenemos aquí ahora nosotros. Estaba solitario Felipe. La predicación muchas veces es solitaria. El acercarnos a una persona cuando Dios te pone el impulso es algo solitario. Nadie te va a ver. Y a lo mejor dices: qué chiste, pues aquí nadie me ve que estoy predicando. Mejor allá en la iglesia donde todos me vean. La predicación es solitaria. Y cuando sientas ese impulso, hermano, no es que te estás volviendo loco. El Espíritu Santo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Y Él sigue obrando de la misma manera. Y Felipe representa a la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Y al igual que Felipe, nosotros somos impulsados por el Espíritu Santo constantemente para acercarnos a compartirle el Evangelio a alguien, darle una palabra. No tienes que ser un gran erudito, no tienes que preparar un bosquejo, a ver qué le voy a predicar. No, nomás dile: Dios te ama. Eso que estás viviendo, Dios tiene respuesta para tu vida. Déjame orar por ti. Déjame presentarte a Jesucristo. Mira, yo estaba igual que tú. Yo pasé una vida como la tuya o peor, y Dios me rescató. Dios liberó mis cadenas. Dios rompió el pecado. Dios me dio libertad. Dios me dio una vida nueva. Dios me dio una oportunidad de ser hecho hijo de Dios. Déjame decirte de qué se trata. ¿Cuánta gente, hermanos, yo hubiera escuchado del Evangelio si cada uno de nosotros hiciera caso cuando el Espíritu Santo nos dice: acércate a esa persona? Y no nos damos la vuelta y lo ignoramos. Una sola persona. Felipe pudo haber pensado: estaba mejor en Samaria. Allá eran multitudes. Tanto viaje para predicarle nomás a este pobre africano. Pero Felipe era un cristiano que escuchaba, que obedecía la voz de Dios, porque muchos cristianos la escuchamos, pero no la obedecemos o hacemos como que no escuchamos. Me encanta ver a los niños, a los jovencitos, cuando estamos aquí en las despensas. Por cierto, la próxima semana, sábado, de 10 a 1, hay despensas otra vez aquí. Y me encanta ver a los muchachos, jovencitos, acercarse a los carros de las personas, hispanos, afroamericanos, americanos, y orar por ellos. Me encanta, me da una sensación de veras de gran gozo. De gran gozo, porque andan ellos con sus cachuchitas y todo eso. Pero cuando le dicen a la persona: may I pray for you? Y la persona dice: sí, ok. Se quitan su gorrita los muchachos y empiezan a orar. Hermano, se siente una cosa tan especial
De veras es algo que no se puede comparar con nada. Ver a nuestros jovencitos orando, los hermanos que han estado aquí lo saben, lo han visto. Ver cómo se acercan corriendo al carro después de llevar las bolsas de mandado y después de eso decirle a la gente que si pueden orar por ellos. Al principio yo les decía a los adultos, hey, allá hay personas para que vayas a orar. Y cuando me di cuenta, los adultos andaban en su rollo, pero los jovencitos agarraron su papel y no dejaron que uno solo se fuera sin recibir la palabra de Dios. Hermanos, eso da gozo. Y tú dices, ay, pero es que están viniendo casi puros de aquí del barrio, afroamericanos. ¿Qué ganamos como iglesia? La palabra de Dios es la misma para todos. Y el amor de Dios es para todos. Quizás algunos de ellos nunca vengan a nuestra iglesia, pero la semilla de la palabra de Dios ya fue sembrada en ellos. Felipe pudo haber dicho, ¿qué hago con este africano aquí? ¿Para qué quiero un africano aquí? Le estoy predicando, ya va de camino otra vez para su casa. ¿De qué sirve? Me hubiera quedado ahí en Samaria, donde estaban los otros apóstoles y la cosa estaba buena. Y aquí está el tercer detalle, hermanos, de esta historia. Hay encuentros esporádicos, gente que te encuentras quizás una sola vez en tu vida, encuentros esporádicos, pero que al final dan mucho fruto. Dice el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué? Arrebató a Felipe. ¿Cómo fue eso? No sé, no me pregunten, no tengo respuestas. Felipe fue arrebatado, pum, desapareció. Le dieron raite espiritual. Dijo el Señor, este pobre ya se le acabaron los guaraches, ya caminó tanto hasta Samaria, luego de regreso, y ahora ya los Euskadi se le echaron a perder, los Goodyear. Y dice que el Espíritu lo agarró y lo transportó. No me pregunten. Pastor, ¿y nosotros nos podemos? No sé si nos podemos transportar o no, no sé. Y si yo le pido a Dios que me no sé si te va a transportar o no, no sé. Dice que el Señor arrebató a Felipe, yo lo creo, punto. Y el etíope, este hombre dice que de pronto, ¡pum!, ya no lo vio más. Sin embargo, lo más interesante de este versículo es que este hombre siguió. ¿Qué es lo que había en Samaria? Gran gozo. ¿Qué es lo que sucedió con este hombre solitario africano? Gozo, otra vez. Dice que siguió gozoso su camino. Después de tanto caminar, Felipe desaparece y el hombre siguió gozoso su camino. Y parecería que la historia termina aquí, hermanos, la historia del eunuco famoso. Pero si nos remontamos un poquito a lo que dice Hechos 2:47, más atrasito, la segunda parte del versículo dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añade a la iglesia? ¿Quién predica? Nosotros somos los que predicamos. ¿Quién es el que añade? ¿Quién es el que sabe quiénes van a ser salvos? El Señor nos dice que nos acerquemos ¿a quién? A quien el Señor ya ablandó su corazón, a quien el Señor ya lo tiene listo. El eunuco ya estaba listo, ya venía con el rollo del capítulo 53 de Isaías. Él ya estaba listo, nada más para que alguien lo dirigiera. Así como mucha gente está lista alrededor de nosotros, esperando que nosotros le demos el empujoncito. El Espíritu Santo ya lo hizo, no te preocupes. ¿Qué le voy a decir? Es que no lo voy a convencer, es que tú no lo vas a convencer. Es que el Espíritu Santo ya lo convenció. El Espíritu Santo ya lo hizo por nosotros. Nosotros solamente somos el que habla y el que dice, Dios te ama. Y esa persona va a conocer al Señor. El Señor añadía cada día a la iglesia lo que había de ser salvos. Y si lo combinamos con lo que dice Isaías 55:11, probablemente el eunuco ya lo había leído también. Dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Dios había enviado su palabra a través del rollo del profeta Isaías a este etíope.
Y Felipe tuvo un encuentro esporádico, unas horas quizás, y nunca más lo volvió a ver. Nunca más supo de él. El hombre siguió gozoso su camino. La predicación de Felipe, hermanos, no fue infructuosa. Muchos dicen, bueno, por lo menos una almita se salvó, valió la pena. Está bien, por supuesto que sí. Pero el relato dice que el etíope siguió gozoso su camino después de haber sido bautizado. Y cuando un cristiano realmente tiene el gozo del Señor en su corazón, no se queda callado. Ese gozo se contagia a otros y a otros y a otros y se va. Seguramente este hombre llegó a su país 1500 millas al sur después de haberse encontrado con Felipe. Era un hombre importante, como les dije. Y seguramente este hombre llegó hasta el mismo palacio de la reina Candace y la reina le ha de haber preguntado, ¿por qué vienes tan contento? ¿Qué es lo que te sucedió? ¿Por qué está tan contento tu corazón? Este hombre le debió haber dicho a toda la corte, he encontrado al Mesías del que hablaba el profeta Isaías. He creído en él y he sido bautizado en las aguas. Ahora soy un cristiano, un hijo de Dios. Y con justa razón muchos de ustedes me pueden decir, espérate, te le estás inventando, eso no está en la Biblia. No, ya sé que no está en la Biblia. Puedes decir, eso es obra de tu loca imaginación. Está bien, estoy loco. Puede ser obra de mi imaginación lo que les estoy contando aquí. No está en la Biblia, por supuesto. ¿De dónde sale esto que les estoy diciendo? Escuchen, antes de que me avienten una piedra o que se rasguen las vestiduras. Escuchen. Etiopía fue el primer país de todo el continente africano en convertirse en un estado cristiano en el siglo II. Poquitos años después de que este etíope fue bautizado por Felipe. Fue el primer país de todo el continente africano que se declaró estado cristiano ortodoxo. Mucho antes de las invasiones británicas, francesas y españolas. Uno de los estados más cristianos, más antiguos del mundo entero. Etiopía fue cristiano muchísimos siglos antes que Inglaterra, que España, que Dinamarca, que todos los países y por supuesto Estados Unidos, que todavía ni siquiera tenía pensado existir. Etiopía fue uno de los primeros países más antiguos que se convirtieron al Evangelio. ¿Quieren algo más? En el último censo, a pesar del duro embate del islamismo y de otras religiones paganas desde hace muchos siglos, Etiopía tiene una población cristiana ortodoxa de más del 70% de su población. 2015, el último censo. 70% de su población de Etiopía es cristiana, a pesar de que todo el continente africano, la mayoría son musulmanes. De ese 70%, el 20% son evangélicos protestantes. Y el último estudio hecho en 2015 estimó que casi 400,000 musulmanes se convirtieron al evangelio y se bautizaron en un solo año en el país de Etiopía. Vaya que estaba gozoso el eunuco. Su gozo sigue bendiciendo a esa nación, hermanos, después de 20 siglos. Porque ese es el gozo que el Señor produce. Felipe no le vio más, el eunuco no le vio más, pero una nación entera conoció que Jesucristo es el Señor. Porque este hombre llamado Felipe escuchó la voz del Señor que le dijo, acércate a ese carro, júntate ahí. Él obedeció. Y hoy tenemos este país, hermanos, transformado
por la gracia y la misericordia de Cristo, en medio de tantos países que están en guerras civiles, en medio de tantos países de África que están viviendo situaciones espantosas a causa de la idolatría y del paganismo que ha abundado por siglos ahí. Si el eunuco leyó el capítulo 53 de Isaías, seguramente también leyó 2 capítulos antes, Isaías 51:11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, y volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Perpetuo significa que no se va a acabar. Perpetuo significa que no vas a amanecer con cruda y se te va a olvidar la felicidad que traías ayer con la borrachera. Perpetuo significa que pasarán generaciones y el gozo que el Señor produjo en ti se producirá en tus siguientes generaciones. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Bendito el Señor. Van a huir. No dice que van a vivir vidas fáciles. No dice que todo va a ser color de rosa. Dice que el dolor y el gemido huirán a causa del gozo perpetuo del Señor sobre sus cabezas. El Señor nos ha ungido con óleo de gozo. Obedecemos al Señor y eso produce gozo. Lo que los hermanos experimentaron hoy, estas muchachas, estas jovencitas, esta hermana con su bebé en el vientre, este varón, lo que experimentaron hoy será un gozo perpetuo. Llegarán al día que tengan que ir delante de la presencia de Dios y su gozo será completo entonces. Ese gozo no se termina. Y si a ti ya se te acabó el gozo, si tú sientes que tu gozo ha disminuido, hoy es el día que le tienes que decir al Señor: Señor, yo necesito nuevamente el gozo perpetuo sobre mi cabeza. Para que la próxima vez que me digas, acércate a esa persona, júntate donde están esas personas, porque necesitan escuchar el gozo que tú tienes en tu corazón, podamos obedecer sin poner pretextos, sin poner ningún tipo de excusa. El gozo del Señor es perpetuo, hermanos. No termina. No termina. Etiopía hoy es un país cristiano. Y todo empezó con un impulso del Espíritu Santo a Felipe. Acércate, júntate a ese carro. Así de simple y de sencillo es el Señor. Déjenme terminar con esto. Vengan, hermanos de alabanza. En el año de 1934, hermanos, en medio de la Gran Depresión de los Estados Unidos, era el año 1934, un evangelista viajero, un hombre de Dios, llamado Mordecai Ham, recorría pueblos de Carolina del Norte y llegó a predicar a un grupo de granjeros en la ciudad de Charlotte, en North Carolina. 1934, la gente no tenía dinero. La situación estaba mal. Y en medio de esa predicación, ahí al aire libre, Mordecai Ham empieza a predicar y se empiezan a juntar un pequeño grupo de granjeros. Y entre ellos venía un jovencito de 15 años. Y cuando el evangelista Ham hizo la invitación, este jovencito pasó enfrente y entregó su vida a Cristo. 5 años después, este muchacho de 20 años se graduó de pastor, se convirtió en pastor y empezó a predicar. Y empezó a predicar donde lo invitaban y empezó a predicar y a anunciar el evangelio por muchos lugares. Billy Graham, este hombre es Billy Graham, el más grande evangelista del siglo XX que ha habido. Billy Graham recorrió todo el mundo. Billy Graham llenó estadios completos. En los años 70, por una semana completa, el Estadio Azteca de México estuvo repleto de gente escuchando la predicación de Billy Graham. Y cuando Billy Graham hacía el llamado,
Y si escuchan ustedes en YouTube una predicación de Billy Graham, es de lo más sencillo que se pueden imaginar. Él solamente empezaba con Juan 3:16, nada más. Y decía, si alguien quiere entregar su vida a Cristo, por favor venga y acepte el regalo de la vida eterna. Miles y miles, millones y millones de personas alrededor del mundo entregaron su vida en las cruzadas de Billy Graham. Todos los presidentes del mundo lo invitaban. Billy Graham, hasta un año antes de su muerte, se le consideraba como el pastor de la nación de Estados Unidos, y era el que se presentaba todos los días primeros de cada año a la Casa Blanca, y él era el que oraba pidiendo la bendición de Dios sobre nuestra nación. Mordecai Ham, quizás nadie lo había escuchado mencionar, pero fue el hombre que obedeció y fue a predicar a esa ciudad de Charlotte, a esos granjeros. No sabes lo que Dios va a hacer cuando Dios te diga acércate a ese carro. No sabes lo que Dios puede hacer con aquella persona que tú dices, no creo que no lo veo dentro de la iglesia. No, es que no eres tú, es que es el Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo de Dios te dice, ve, acércate a esa persona y háblale, obedece lo que el Espíritu Santo dice. No tengas miedo, no te preocupes. Es que no sé qué voy a decir, es que no sé si me pregunta qué le digo. Y no te preocupes, no eres tú, es el Espíritu Santo de Dios. Este hombre le empezó a preguntar a Felipe, ¿de quién dice esto el profeta? ¿Habla de sí mismo o de alguien más? Y empezando a partir de esta escritura, dice Felipe, le anunció el reino de los cielos. Y ese hombre decidió bautizarse. Es hermoso, hermanos, cuando obedecemos al Señor. Y no sabemos lo que va a pasar con algunas vidas. No sabemos lo que va a ser la influencia que podemos tener con algunas vidas. Solamente Dios lo sabe. Jovencitos que conocí hace 35 años, hoy son pastores de iglesias grandes. Cuando estaban conmigo, jamás me imaginé que fueran a ser pastores. Jamás me imaginé verlos como pastores ahora. Y ahora que les escribo y los saludo, le digo, oye, jamás me hubiera imaginado que Dios te iba a llamar al ministerio. Y me dicen, gracias, Paz, porque fuiste sensible a la voz de Dios. No sabemos lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar con nuestros niños, hermanos, que están allá en los salones de clases? ¿Qué va a pasar con nuestros chicos de CIA? ¿Qué va a pasar con los SBGs? No sabemos. Nosotros solamente les damos la palabra y Dios hará la obra. Amén. Pónganse de pie, hermanos Ujieres, si quieren venir aquí.